Ayer hablábamos del picudo rojo, que ya ha entrado en nuestro país, y más concretamente hablábamos de la situación en Aragón. Y hoy queremos conocer qué otras plagas de cara al futuro pueden llegar a nuestra comunidad autónoma. Belinda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué plagas con el estudio que habéis hecho habéis deducido que pueden venir en un futuro? Pues hemos hecho un estudio para intentar dilucidar qué especies que todavía no han llegado a la península podrían suponer un riesgo en el futuro. Y en este estudio nos hemos juntado un montón de expertos diferentes de todos los grupos taxonómicos a averiguar pues, qué especies que ya tienen un comportamiento invasor en otras zonas pues, están cerca de la península, cómo podrían llegar, dónde podrían establecerse, si hay alguna característica que podría quizás limitar el que se establezcan. Y una vez ya hecho ese estudio, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Qué especies pueden llegar? Pues hemos evaluado más de 1000 especies, la verdad es que es uno de los estudios más completos que conozco, y después de analizar todos esos factores hemos identificado cerca de 50 especies que nos han sacado la mayor puntuación de riesgo en todos esos elementos que hemos mirado. Ha sido como clic, 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 el mayor riesgo. Entonces ahí tenemos especies tanto de agua dulce como terrestres, también marinas, y hemos visto pues, cuál es el top 10 de las que podrían llegar a la península. ¿Cuáles serían? Entre ellas podemos encontrar especies que podrían llegar de forma accidental, como contaminantes de otras mercancías, como por ejemplo el escarabajo japonés, o hay un nemátodo que afecta a los frutales, pero también otras especies que se introducen de forma intencional, como es el caso de la ardilla gris o del gecko común, que son mascotas populares que se venden pues, en tiendas de mascotas, así como plantas ornamentales, como algunas plantas acuáticas que son muy bonitas, muy vistosas, pero si salen de la seguridad de los entornos cerrados, ¿no?, de nuestras casas, pues también ocasionan graves problemas. Claro, la importancia de este estudio viene en gran parte por su utilidad, porque gracias a conocer lo que podría pasar en un futuro, podemos prevenirlo, ¿no? Claro, las especies invasoras causan unos impactos no solo ecológicos, sino también económicos muy importantes. Y una vez se establecen es casi imposible deshacerse de ellas, es muy complicado. Lo más importante es la prevención, pero es muy difícil prevenir algo que no conoces. Hay muchísimas especies que no son de nuestro país y ¿por dónde empiezas, no? Pues eso es lo que hemos intentado hacer, utilizar toda la evidencia científica disponible para intentar limitar un poquito la incertidumbre y decir, bueno, pues empieza por aquí, ¿no? O sea, ten estas en cuenta, intenta controlar su comercio, intenta controlar su llegada, porque si lo consiguen, pues nos van a generar costes. En Aragón, ¿en cuáles tenemos que poner el foco? ¿En cuáles debemos fijarnos y prevenir? En una primera valoración del listado de especies, pues a excepción de las marinas, las demás, ninguna tiene ningún impedimento para establecerse en Aragón. Dentro de lo que cabe tenemos suerte porque no tenemos muchas especies invasoras porque no tenemos puertos, pero tanto en Cataluña como en País Vasco ya hay muchas especies invasoras que nos pueden llegar y lo suelen hacer a través del corredor que genera el Ebro y las conexiones por carretera. Entonces, cualquiera de nuestro top 10, que incluye pues, desde peces como la tilapia, el gecko que he comentado antes, podrían llegar a establecerse aquí si es que hay una vía de entrada. No obstante, en octubre, junto con el Gobierno de Aragón, tenemos previsto hacer una jornada con gestores, con las personas que realmente pues, se dedican en el día a día a controlar este tipo de cosas, para intentar de esas 50 y pico que hemos identificado, cuáles representan un riesgo específico para Aragón y así pues tener una estrategia preparada. Claro, porque nos comentabas que afectan a diversos sectores, uno de ellos el económico. ¿Cómo se puede ver afectada, por ejemplo, la agricultura con la entrada de alguna especie invasora? Hay especies invasoras que pueden ser defoliadores, como el escarabajo japonés, que afecta a distintas especies, entonces pues, hace que se sequen por completo, también los nemátodos. Luego tenemos otras especies que se alimentan de los cultivos, como el caracol manzana, que está en el delta del Ebro y supone unas pérdidas importantes pues, en la producción de arroz. Y hay otras especies que generan destrozos, pues, que se meten por entre los campos, agujerean o bueno, pues, generan un destrozo en el campo de cultivo. Sí, ya anteriormente hubiésemos contado con un estudio similar a este, ¿podíamos haber prevenido algunas plagas que ya hay en la actualidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, ya ha habido varios casos de especies pues, que se han conseguido detectar rápidamente y las autoridades pues, han actuado con contundencia y han evitado una catástrofe mayor, que nunca llegaremos a saber, afortunadamente, en qué hubiera consistido, pero creo que sí, que es muy importante.
O sea, que medidas de prevención que estén más bien en las manos de los particulares, ¿hay algo que podamos hacer? Muchísimo, porque como te he dicho, muchas de estas especies llegan a través del comercio de mascotas o de las plantas ornamentales. Por supuesto, no adquirirlas, ¿no? Efectivamente, cuando vamos a comprar algo, pues informarnos y en la medida de lo posible, pues no comprar algo que está ya en los listados de exóticas, que no se debería de vender desde el inicio. Pero bueno, pero si se vende, que no la compremos. Exactamente. Y si compramos una especie que es exótica, pues simplemente ser responsables. Ahora hay una campaña del acuario para intentar frenar el abandono de mascotas en verano, que es algo súper habitual. A veces se abandona de una forma bien intencionada, pero desconocemos que van a generar un impacto mucho mayor. Entonces, cuando por cualquier motivo no nos queda más remedio que deshacernos de una mascota, pues contactar con las autoridades. El Gobierno de Aragón tiene un correo y un número de teléfono donde te puedes poner en contacto y te van a orientar a qué puedes hacer con esa mascota. En ningún momento liberarla. Por supuesto que no. Y ya para terminar, Belinda, ¿cuál es el dato más importante que habéis sacado de este estudio? Aunque imagino que será muy complicado quedarse con solo una conclusión porque es un estudio muy amplio, pero ¿con qué conclusión os quedáis? Pues yo con esas 100 especies, en ese listado de 100 especies que deberían de tener bien presentes en aduanas, en los puntos de entrada al país, para intentar aunar esfuerzos y que no lleguen a representar un problema, impacto, ¿no? Pues Belinda Gallardo, muchísimas gracias por traernos toda esta información. Gracias a vosotros.